Bueno, arratsalde on guztioi, ongi etorri, eta ni neu Asier Vallejo aurkeztuko naiz, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari moduan, kanpoan den euskal komunitatearentzako zuzendaria nauzue, eta bueno, printzipioz oso laburritza egin nahiko nuke, lehenik eta behin eskerrak eman, Forum Deusturi, hemen egoteko aukera emateagatik. Eta hori badala, mai honetan, hemen nerezka eta hogei 3 pertsonarekin egotea, eta batez ere Bill Douglasekin zuekin batera minutuak partekatzea, ez? Bill Douglas oso pertsona ezaguna da, ez dut uste nik aurkezpena egin barko guenik, gaina gero nire ondoren hitzen dute berari buruz, eta zentzu hortan, hori bat ala ez esatea. Eta gero, zentzu hortan, Jaurlaritzaren ikuspuntutik, beti jarraituko dugula diasporarekin relazioketa indartzen, eta zentzu hortan Bill bezalako erreferenteak indartu egin behar ditugula, eta etorkizuneko Bill Douglas, Mr. Bass deitzen dioten Bill Douglasi aukera eman behar diogula, zentzu hortan etorkizuna ere bere ondoren etorriko dianai ere apoyoa emateko. No, decía básicamente en euskera que eskerrik asko a todos por venir, a todas por venir, que es un honor representar al gobierno vasco en este acto. Bueno, mi nombre es Asier Vallejo, soy el director para la comunidad vasca en el exterior, en el gobierno vasco, y sinceramente, bueno, pues es un placer estar aquí acompañado de las 3 personas que están en mi izquierda, y en todo caso, pues a Bill Douglas, pues simplemente que es un honor estar con él aquí en este evento, ¿no? Decía en euskera que desde la comunidad vasca en el exterior siempre tenemos a Bill como un referente y queremos desde también el gobierno vasco seguir apoyando a los futuros Bill Douglas, ¿no? Como sabéis, se le llama Mr. Basque, luego se hará una breve semblanza de su persona, y queremos también desde el gobierno vasco seguir apoyando para que sigan en su futuro otros continuando con el camino que en su día empezó Bill. Eskerrik asko eta nahi duzunen. Arratsalde on guztioi. Deusto Forumen presidentearen izenean, Juan Etxanoren presidentearen izenean, arratsalde on guztioi. Professor Douglas, welcome to the University of Deusto. Profesor Goyo Monreal, ongi etorria. Aginteri eta lagun, arratsalde on. Ongi etorri Deustuko Unibertsitatera, Deusto Forumak Eusko Jaurlaritzaren babes baliotsuarekin eta Euskal Gaien Institutoaren eta Aiziasko Ikaskuntzen Institutoaren laguntzaz antolatutako ekitaldi honen esparruan. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de Deusto en el marco de este nuevo acto organizado por Deusto Forum con la inestimable colaboración del Gobierno vasco, así como del Instituto de Estudios Vascos y del Instituto de Estudios de Ocio. Ayer fue un día de extraordinaria importancia. Tuvimos la oportunidad de conjugar 3 acontecimientos de gran relieve. El cumpleaños de una de las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo, por una comunidad de algo más de 1 millón de hablantes, pero que sin embargo ocupa el puesto 40 en el ranking de las más usadas en Internet. También fue el día que centró su atención en la accesibilidad universal e inclusión de las personas con discapacidad y la celebración del Día de un Vasco Universal, San Francisco Javier. Un bonito calidoscopio de matices y colores. Lehenik, Euskararen nazioarteko eguna ospatu gendun. Gure hizkuntzaren ikuspegi berri batetik gizateriaren ondaretzat hartuta, munduari egiten dion ekarpenagaitik eta bestetik, agente sortzailetzat hartuta, gure mundu eleaniztun eta kultura artekoaren eraketan. Bigarrenik, desgaitasunen bat duten pertsonen nazioarteko eguna izan zen. Gaitasun desberdinak dituzten pertsonek dauzkaten eskubideen aitorpen keinu bat. Eta horren bestez, beste modu bat gutxiengo handi hoiekiko elkarrizketa sustatzeko, aukera berdintasunaren leiho bat zabaltzeko desberdintasunari. Eta azkenik, San Francisco Xavierkoari eskainitako eguna izan zen. Etxe honetako santu kutsuna, jakina. Elkarrizketa eleaniztun, kultura arteko, erlijio arteko eta inklusiboaren apostolua. Baita Euskal Herriko lurralde guztietan bizi garenon ondare partekatua biltzailea. Por todo ello, hoy queremos desde Deusto Forum, desde la Universidad de Deusto, alargar la convergencia de ilusiones y reivindicaciones del día de ayer en el deseo de un mundo más plurilingüe, intercultural, interreligioso e inclusivo.
Y qué mejor manera que abrir un nuevo espacio de reflexión, divulgación y generación de debate a través del cual la Universidad de Deusto desea ser un agente de conocimiento, transferencia transformadora e innovación social en nuestra sociedad. Y en este caso en torno al presente y futuro de la identidad de los vascos y del euskera en un mundo globalizado. Deustu Forum izen orokorrari .eus akronimoa eranztea interneteko .eus domeinuari keinu bat egitea da. Dakizuenez, duela hile batzuk, nazioarteko erakunde eskudunak domeinu hori onartu zuen, eta bertan bildu ahal izango da sare zabaletan euskaraz argitaratzen den guztia. Deustoforum.eus euskal nortasunaren inguruko ekarpenak batzen joango da. Euskaldunen euskaraz mintzatuko gara, euskarari buruz mintzatuko gara, gaztelaniaz edo ingelesez. Hizkuntza horietan guztietan hitz egingo dugu euskaldunen orainaz eta geroaz. Deustoforum.eus irá sumando contribuciones en torno a la identidad vasca. Hablaremos en euskera de los vascos, hablaremos en castellano o inglés sobre el euskera y dialogaremos en todas ellas sobre el presente y el futuro de los vascos. Nuestro deseo es colaborar en la generación de una identidad, encuentro de la tradición y la innovación desde una diferencia transcultural, desde la inculturación, pero también desde la universalidad. Horregatik, Profesor Douglas, irakaslearen hitzaldia printzipio deklarazio bete-betea da. Euskaldunekin maite mindutako iparramerrikarra, ingelesduna, gaztelaniaz eta euskaldunei mintzo. Desberdinen arteko topaketa, grina, maitasuna, bestetasuna eta jakin naia oinarri dituenien beti da emankor eta duintasun handiagoz janzten du gizakia. Por ello, la conferencia del profesor Douglas es toda una declaración de principios. Un norteamericano enamorado de los vascos, un angloparlante expresándose en castellano para hablarnos de vascos y euskaldunes. El encuentro de lo diferente que se produce con la pasión, el cariño, la alteridad, el interés por el saber, siempre acaba siendo fructífero y concede mayor dignidad al ser humano. Y para presentarnos al profesor Douglas en dilatada y fructífera trayectoria, contamos con otro peso pesado de nuestra ciencia y cultura, el profesor Goyo Monreal, del cual, aunque no sea el ponente, no puedo resistirme a hacer algunos apuntes biográficos por el honor que supone para nosotros contar también con su presencia, sobre todo aquellos que hemos tenido que manejar alguna de su monografía en nuestros estudios. Licenciado en Derecho y Economía por esta universidad, tuvo el mal gusto de seguir ruta por el mundo, yendo a la Universidad Complutense para alcanzar su doctorado en Derecho, siendo posteriormente catedrático de Historia del Derecho en la Universidad del País Vasco y desde el año 95 catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Pública de Navarra, habiendo sido profesor invitado de universidades tan reconocidas como la Universidad de Berkeley, de California en Berkeley, o la Universidad de París. Es miembro de Jakiunde, nuestra Academia de Ciencias, Artes y de las Letras, y miembro de número también de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País. Y además de esta vida académica, investigadora y docente, tuvo también tiempo para ser vicerrector del campus de Vizcaya de la Universidad del País Vasco, rector de la universidad, presidente de la Sociedad de Estudios Vascos, director de la Revista Internacional de Estudios Vascos y director científico también de la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Baskonia. Y curiosamente, y ya veremos luego por qué esta hilazón tan grande entre el presentador y el ponente, fue el primer nominado para ocupar la cátedra William Douglas de la Universidad de Reno en el año 2005-2006. Y además de esto, algunos le conocerán también porque en esta vida activa, académica y universitaria también tuvo un interesante compromiso político con la sociedad, accediendo a través de su acta de senador por aquel histórico Frente Autonómico en 1977 a un Senado y a un Congreso que se enfrentaban a la elaboración del primer texto constitucional. Y posteriormente, parece que no aburrido de este tránsito por la política, volvió en el año 91 a ser viceconsejero de Universidades e Investigación de nuestro gobierno vasco.
Por tanto, cedo con gusto la palabra al profesor Goyo Monreal para que a su vez nos introduzca a nuestro insigne invitado de hoy. Al terminar la intervención del profesor Douglas, daremos el paso al turno de preguntas y, por lo tanto, les ruego dispongan de las tarjetas para que podamos ir planteando las cuestiones a nuestros invitados de hoy. Goyo Monrealek, duzu hitza. Eskerrik asko. Arratsaldeon, jaun Andreok. Buenas tardes, señores y señores. Debo manifestar mi satisfacción por presentar en esta universidad, que es mi primer alma mater, al profesor e investigador Bill Douglas. Bill Douglas es conocido por muchos, casi seguro que por todos los presentes, pero ocurre a veces que se tiene una idea borrosa de lo que es lo relevante en una personalidad poliédrica como es la del que hoy nos va a dirigir la palabra. El organizador del fórum ha querido por ello que me extendiera un tanto en la presentación. Creo que puedo ser objetivo al hacer un esbozo de algunos aspectos biográficos de Bill Douglas, aun sin renunciar a la condición de amigo de hace muchos años. Una amistad que ha tenido una notable influencia en mi trayectoria personal y en la de mi familia. El destino de Bill, como el de todos, tiene que ver con raíces existenciales, algunas hondas y lejanas en el tiempo. Así, el haber vivido la infancia y juventud en un país plural en cuanto a credos, en un medio católico tradicional, o el abrirse a la vida en el oeste de los Estados Unidos, sintiendo la proximidad de las grandes montañas y de las inmensas llanuras del desierto de Nevada, en un territorio donde sobrevuela todavía el espíritu de los pioneros del siglo XIX. Bill conoce que entre sus antepasados hay buscadores de minas, hay gentes emprendedoras que han conocido el riesgo, el caerse y el volverse a levantar. Bill ha llevado siempre la marca del pionero. Antes de ingresar en la universidad había desempeñado hasta 18 trabajos menudos para aprender a ganarse la vida, entre ellos la captura de serpientes en el desierto y variopintos oficios rurales y urbanos, algo un tanto insólito incluso en un país como Estados Unidos, donde ciertas formas de trabajo infantil son un elemento de la cultura, una manera eficaz de educar y de socializar en la primera edad. Y lleva la marca del pionero en lo que toca a su formación intelectual. Ingresó a los 19 años en la Universidad Complutense de Madrid para titularse en castellano, en el duro Madrid de 1959. Fue una opción que condicionó mucho su carrera posterior. Allí aprendió la lengua y la cultura española, saberes útiles en la Academia Americana pensando en el hemisferio sur. Y de Madrid a Chicago, en aquellos años, la universidad de referencia en antropología. La graduación en dicha universidad abría muchas puertas en el mundo académico. Sin embargo, el año 1963, atraído por un interés intelectual, Bill llegó al País Vasco. Aquí, tanto en su formación como en su carrera de investigador, va a tener dos tipos de influencias. La popular, la de las gentes que la acogieron en sus casas, y la de los eruditos con los que trató. En el pueblo navarro de Chalar, Bill, su mujer y su primer hijo convivieron con la familia Damboriena y con la familia Goitiandía en la anteiglesia vizcaína de Aulesti. En Aulesti estableció una sólida amistad con el párroco don Emilio Cortavitarte, hombre provisto de sobresalientes cualidades personales e intelectuales. Este sacerdote actuó, no sin tensiones personales, como bisagra de dos generaciones de clérigos, la que venía de la guerra y la que empezó su función pastoral en los años 60. Era un momento de cambio y de ruptura, y su seguimiento de la mano de don Emilio, un privilegio para un antropólogo que pudo ver cómo la forma multisecular de religiosidad de la tierra vasca se diluía en un nuevo ciclo de secularización que afectó en primer lugar al clero joven. Pero, como he dicho, hay una segunda influencia decisiva en la formación, en los años 60, en la formación científica de Bill Douglas.
la que provino de los grandes maestros que llegó a tratar en esta década. Me estoy refiriendo sobre todo a Caro Baroja y su colega Pete Rivers, a Luis Michelena, a Fausto Arocena y a otros. Era casi inevitable que los que en Estados Unidos barajaban proyectos más o menos vagos de institucionalización de los estudios vascos, como Robert Laxalt y otros, pensaran en Bill como animador y responsable, ya que sus dos trabajos sobre Baskonia le habían acreditado en Estados Unidos como investigador en este campo. Al aceptar el encargo y comprometerse en la creación de un programa de estudios vascos, el joven doctor graduado en Chicago renunciaba a una carrera académica convencional. Modestamente tomó el título de coordinador, pero en realidad el compromiso suponía hacer de todo. Desde la recaudación de fondos, tarea dura y poco fructífera tratándose de vascos, entonces y ahora poco propicios al mecenazgo cultural, a constituir una biblioteca a partir de los fondos de Philippe Weygand. La biblioteca pasó en unos años del fondo inicial de 750 a 10.000 volúmenes. De entre las actuaciones e iniciativas de Bill Douglas, resultó muy provechosa para el desarrollo del programa el reclutamiento de John Bilbao, el bibliógrafo y animador cultural, cuyo sueldo procedía en buena parte de las becas que Bill había recibido a título personal. Peleando siempre con la escasez de recursos, la colaboración entre Bill Douglas y John Bilbao dio frutos muy estimables, no solo en cuanto al desarrollo de la biblioteca. Se inició entonces una actividad editorial limitada, aunque selecta. Se crearon los cursos de verano de Ustaritz y Aránzazu. Se incorporó al vitoriano Eloy Placer. Pero en la colaboración de los dos colegas hay que destacar el desarrollo de una empresa intelectual que ha tenido una gran influencia en los estudios sobre la diáspora vasca. Me refiero a la obra Americanuak, un trabajo pionero que ha servido de fundamento una especialidad de la historia vasca que tiene hoy cultivadores y predicamentos. Por ejemplo, entre nosotros se encuentra Pedro Yarzábal, que presenta una obra sobre la diáspora y en el fondo hay que buscar las raíces en lo que vengo diciendo. John Bilbao se ocupó del marco histórico peninsular y de la relación de la metrópoli con las colonias americanas, y Bill Douglas de la parte antropológica, y es la parte que ha resistido mejor el paso del tiempo, pese a ser un campo sujeto a una renovación continua. La elaboración les llevó a un periplo por diversos países de Sudamérica en busca de materiales. Americanuak fue traducido al castellano a mediados de los 80. La década de los 60 había sido una década sumamente importante en la vida personal e intelectual de Bill Douglas. Pues bien, en este momento su actividad investigadora dio un giro notable, ya que sin abandonar su línea fundamental de investigación y a modo de complemento, decide efectuar una comparación entre las emigraciones italiana y vasca en las Antípodas, en Australia. En varios trabajos, singularmente en Azúcar Amargo, dio cuenta de la vida de las comunidades de cortadores de caña. Pero el trabajo requirió un desplazamiento con su mujer y sus hijos a la Italia profunda del sur, a los Abruzzos, en concreto a Agnone. Realizó también una estancia en Australia con su hijo John. Mientras tanto, en el ámbito intelectual continuaba el afianzamiento del Basque Studies Program, centro de referencia estatal e internacional que empieza a recibir investigadores de distintos lugares. La actividad editorial de la serie vasca se concreta en nuevos títulos, algunos con grandes tiradas como el de Sweet Promised Land de Laxalt o la reedición de Gallop o la ya mencionada obra Americanuak. Se puede decir que el patrimonio intelectual vascoamericano se ha generado en las prensas de la Universidad de Reno. Bill Douglas tiene dicho que hasta el 80% del conocimiento publicado en inglés sobre tema vasco procede de la serie vasca de Reno.
A la sombra del taller de Reno salió el diccionario inglés-euskera, que trabajaron durante años Gorka Ulestia y Linda White. Es posible que ahora, con la internacionalización de nuestras universidades, las cosas cambien, pero durante 3 décadas Bill y el Basque Studies Program cubrieron un gran vacío. Hablaba de la personalidad poliédrica de Bill, aunque pueden estar ustedes seguros que su biografía queda coja sin dar cuenta de su pasión por el deporte y por la pesca en lugares bien diversos del mundo, o su dedicación como empresario de casinos. Es probable que la felicidad posible no se halle en interponer muchos libros entre el mundo y nosotros mismos, y lo que es más, que la inteligencia y el talento no es patrimonio de las gentes de universidad. Esto vale aquí y en la cabeza del imperio mundial que es Estados Unidos, y Bill se dio pronto cuenta con estas actividades extraacadémicas. Y no debo terminar sin un flash sobre Bill y los problemas que hoy estamos viviendo. Llegó a Baskonia en 1963 en plena dictadura. Conoció las distintas formas de contestación de entonces y vivió la transición y el regusto amargo que nos dejó. Y ahora es testigo de todas las crisis que afectan a España y también al País Vasco. Quiero subrayar que su implicación en la solución a nuestros problemas ha sido discreta y eficaz y desde hace mucho tiempo. Ha aportado información veraz a los mass media internacionales y a los servicios informativos anglos. Se ha interesado por las bases teóricas de la violencia y de la contraviolencia en el libro Terror y Tabú, que escribió juntamente con Joseba Zulaika, con dificultades de aceptación al principio y convertido hoy en un clásico. De él derivó una revisión por parte de Bill que publicó Pamiela como terrorista en Irebaitán. Bill conoce bien la complejidad interna vasca, lo difíciles que son los planteamientos decisionistas si no se tiene en cuenta la diversidad mental y cultural de los territorios de Baskonia. Termino. El mejor modo de conocer al conferenciante de hoy es la lectura del excelente libro de Miele Lustondo que ha titulado Mr. Basque. Ya es hora pues de escuchar a Bill Douglas, a Mr. Basque. Bueno, gracias. Bueno, pues agradezco a todas las intervenciones aquí en la mesa y sobre todo la de Goyo Monreal, que considero a uno de mis mejores amigos en el planeta, ¿no? Y también agradezco a la presencia de todos ustedes aquí hoy. Aunque el tema de mi charla hoy es la inmigración vasca en el mundo anglo, Estados Unidos y Australia, a partir del siglo XIX, creo que es importante situar este movimiento migratorio dentro de un contexto más amplio. Esto es el de la emigración vasca a ultramar desde aquel primer viaje de Colón. Es cierto que podríamos referirnos a un movimiento de población vasca aún más antiguo, como el de la presencia de mercenarios vascos en la Legión Romana, que defendió el muro de Adriano en las Islas Británicas, o bien la de los navegantes vascos al servicio de las coronas de Castilla y Portugal durante el período de expansión europea en aguas norteafricanas a lo largo del siglo XV. Realmente, el momento más importante de la historia de la inmigración vasca es el descubrimiento del Nuevo Mundo y el subsiguiente desarrollo de un imperio español colonial. De hecho, los vascos participaron desproporcionalmente, considerando esa participación en términos de importancia demográfica dentro de lo que fue considerado el Reino de Castilla entonces, tanto en las exploraciones como en el establecimiento de las nuevas sociedades de Hispanoamérica.
Ello se debe en parte a razones geopolíticas, como puede ser la inclusión del País Vasco dentro de la órbita del marco europeo de finales del siglo XV, cuando el viejo continente empezó a proyectar su influencia al planeta entero, y en parte también al sistema de herencia rural vasca que en cada generación asignaba la integridad de la propiedad agrícola a un único heredero, al mayorazgo en muchos casos, convirtiendo a todos los demás hermanos en candidatos para la emigración. Así pues, desde el primer momento, los vascos ocuparon un puesto fundacional y fundamental dentro de la nueva emigración transatlántica. Podemos afirmar que el País Vasco tiene una de las tradiciones emigratorias europeas más antiguas, destacadas y duraderas. Tanto es así que dicha tradición tiene ya medio milenio de existencia. Antes de proceder a un análisis de este movimiento, quisiera hacer una advertencia. Aunque voy a referirme constantemente a la emigración vasca como si fuera un fenómeno real, hablar de ella en esos términos supone simplificar el tema sobremanera. En realidad, si consideramos el periodo en cuestión, por una parte, y por otro, el lugar de procedencia y el destino de los emigrantes, podríamos hablar de un sinfín de emigraciones vascas. Cada región, pueblo, barrio y hasta familia extendida de Euskal Herria tiene su propia tradición emigratoria. Tampoco es exagerado afirmar que la historia de cada emigrante es muy personal e incluso intransferible. Podríamos decir que pertenece exclusivamente al ámbito de cada uno o cada una de las personas que emigraron. Sin embargo, por motivos heurísticos y porque no sería posible proceder de otra manera, es conveniente distinguir tres categorías en la historia de la emigración vasca. La primera correspondería a la emigración vasca colonial. La segunda sería la emigración vasca moderna y la tercera, la emigración vasca postmoderna. Este es un cualitativo que empleé en una conferencia sobre los vascos en Estados Unidos impartida en el octubre pasado en la Universidad de Columbia en el marco de los actos organizados en conmemoración del centenario de Eusko Etxea de Nueva York y luego publicado como artículo en el número inaugural de una nueva revista de estudios vascos de la diáspora llamada Boga, que sale de Boise, Idaho. La que he llamado emigración vasca colonial comienza con la participación de un contingente de vascos por mar y en los viajes de Colón y otro por tierra en el asedio de los españoles desde su desembarco en las Antillas. La presencia vasca, a veces en oleadas destacadas y otras veces más bien con quiescencia, es una característica constante hasta nuestros días. Tanto es así que en la actualidad no hay ningún país latinoamericano, ninguno, sin su propia historia y presencia vasca, e incluyo Brasil. Ese movimiento emigratorio afectó a todo Euskal Herria, incluyendo Iparralde. En referencia a Iparralde, podemos afirmar que pocos años después de la conquista de Navarra, Carlos V concedió a los bajos navarros el derecho a participar en la tarea imperial española.
Por su parte, con el tiempo, también Francia desarrollaría su propio imperio ultramar, lo cual supondría otra puerta de salida para sus ciudadanos vascos. Sin embargo, dada la relativa falta de importancia demográfica de Iparralde, los vasco-franceses, aún apareciendo en el Nuevo Mundo, lo hacen al margen, bien como pescadores y balleneros en el litoral atlántico de Canadá, o bien como piratas y corsarios en el Caribe. Esa es la razón por la que hablamos principalmente de la presencia vasco-española dentro del mundo hispanoamericano. Podríamos hacer algunas generalizaciones acerca de ella. Como primera generalización, diríamos que la emigración abrazó todo el abanico de la sociedad vasca. Salieron de su país un gran número de personas que dejaron atrás circunstancias humildes, por supuesto. Lo hicieron en su afán de búsqueda de mejores oportunidades de vida. Algunas fueron mercaderes, otras misioneros, otras administradores, abogados, médicos, etc. Todas esas personas perseguían desarrollar su carrera profesional en las Indias. Una segunda generalización nos permitiría afirmar que para muchos de aquellos vascos y vascas la inmigración fue definitiva, un viaje sin billete de vuelta ni posibilidad de retorno. Salieron de Europa con intención de establecerse y quedarse en una nueva vida en ultramar. Hubo algunos que marcharon de Europa con su familia a cuestas, mientras que otros lo hicieron de manera escalonada. Se adelantaron solos, pero con la intención de reunir a la familia una vez se hubieran asentado en el nuevo territorio. La tercera generalización nos vale para afirmar que a través de los movimientos de los indianos mismos y el flujo de sus capitales entre el nuevo y el viejo mundo, se constituyó en la sociedad vasca una tradición emigratoria o una esperanza, entre comillas, casi institucionalizada, que hizo que el País Vasco se convirtiera en un verdadero semillero de emigrantes. Siguiendo con las generalizaciones, cabría decir que, dado que tanto la lengua como la cultura latinoamericanas les resultaron familiares, la adaptación del inmigrante a la sociedad de acogida fue en general un proceso suave y fácil. Casi desde el primer momento de pisar tierra en Latinoamérica, el recién llegado era una persona funcional. Por último, no hay duda de que dada la tradición de inmigración vasca que precedentemente existía en los países de destino, la inmensa mayoría de los nuevos inmigrantes disponían de contactos y parientes. En realidad, dichos contactos suponían una verdadera red social sobre el terreno. Gente preparada para acoger, aconsejar, alojar, prestar dinero y hasta dar empleo a los recién llegados. Gracias a los adelantos de la agricultura y de la medicina, durante el siglo XIX la población europea se dobló, alimentando a una nueva oleada emigratoria vasca y europea. Se trata sin duda de una emigración sin precedentes. Me refiero a ese traslado al continente americano de europeos que el historiador estadounidense Oscar Handlen designó como la emigración de los huddled masses o las masas apiñadas, conformada por gente de clase baja, de procedencia tanto rural como urbana.
Durante el siglo XIX y hasta la Gran Depresión del siglo XX, decenas de millones de personas emigraron del viejo continente, sobre todo a las llamadas settler societies o sociedades de asentamiento. Se refiere a los países con grandes extensiones y de gran potencial agrícola. Se trata de países habitados por poblaciones indígenas dispersas que en nombre del desarrollo nacional podían ser o exterminadas o enjauladas en reservas. En el mundo latinoamericano estarían situadas en el sur de Brasil, en zonas de México, Venezuela y Cuba y sobre todo en lo que se denomina Cono Sur, Uruguay, Argentina y Chile. En el mundo anglo, los países de acogida serían Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Esa fase de la emigración vasca, a la que yo llamo moderna, se dirigió sobre todo al mundo hispanoamericano, apoyándose en la infraestructura que suponía la emigración anterior. Pero también en esa época podemos destacar una desviación notable de vascos hacia el mundo angloamericano, a Estados Unidos principalmente. Y a comienzos de la primera década del siglo XX también tenemos constancia de vascos que empezaron a emigrar a Australia. Son estos dos casos los que van a constituir el tema principal del resto de esta charla. La primera pregunta que debemos hacernos es si se puede distinguir una emigración vasca hacia estos dos destinos durante la época colonial. Tomando como punto de referencia los Estados Unidos de hoy, debemos de tener en cuenta que el país de ahora incorpora enormes territorios que anteriormente estuvieron en la órbita colonial o bien española o bien francesa. Y hay numerosas huellas vascas en las historias correspondientes a aquel periodo en todas aquellas regiones. Por ejemplo, las aguas de la bahía de Miami se llaman Biscayne Bay. Varios personajes vascos aparecieron en la historia de Luisiana, tanto en su época española como en la francesa. En el presente suroeste de Estados Unidos, en 1598, el criollo Juan de Oñate fundó el actual estado de Nuevo México y su capital, Albuquerque. El famoso explorador Juan Bautista de Anza era vasco. Es probable que incluso el nombre de Arizona provenga del euskara. Por fin, muchos de los exploradores, misioneros y administradores de la Alta California eran euskaldunes. Basta con leer Californiakoak, el excelente trabajo de investigación realizado por Asun Garicano y publicado recientemente por la editorial Pamiela, o el trabajo que precede a este Far Westeko Euskal Herria de la misma autora. ¿Hubo participación vasca en el mundo angloamericano colonial? Es muy posible que algún vasco errante fijara su residencia en esa colonia. Si tenemos constancia, en cambio, de cierta influencia vasca, influencia importante en este caso, en la fundación de los Estados Unidos, uno de los grandes padres de la nación y su futuro segundo presidente, John Adams, había visitado Vizcaya, donde se hizo un gran admirador del Fuero Viejo. Una de las obras de Adams influyó en la formulación del pensamiento de la Constitución americana y en ella su autor cita a los vascos como modélicos demócratas, dignos de imitar. De todos modos, el acontecimiento que abrió definitivamente la puerta de la inmigración vasca moderna a los Estados Unidos fue el descubrimiento de oro en
1848 en California. Atrajo a muchos vascos de Europa, pero los mejor situados a medio camino fueron los vascos ya establecidos en México, Chile y sobre todo Argentina. Entre estos últimos figuraban personas con experiencia en la cría de ovejas en las pampas, como el vasco francés Domingo Bastanchuri y el guipuzcoano Pedro Altuve. Fueron capaces de ver la gran oportunidad de negocio que suponían las grandes extensiones de pastos públicos del sur y centro de California, y allí se establecieron. Primero como pastores itinerantes, cuidando rebaños de ovejas, más tarde como propietarios de ranchos. Para la década de los 60 del siglo XIX, la figura del ovejero vasco, en su mayoría pastores itinerantes, era bien conocida tanto en el sur como en el centro de California. Para los 70, los ovejeros vascos habían cruzado Sierra Nevada y se estaban desparramando por toda la Gran Cuenca y más allá de ella, hasta Wyoming y Montana. Durante los 90 tuvo lugar una oleada vasca, en su inmensa mayoría procedentes de Vizcaya, en el sur de Idaho. Todo ello trajo como conclusión el hecho de que, para fines del siglo, el estereotipo del pastor en el oeste americano era el vasco. Es más, incluso aquellos ranchos ovejeros de origen no vasco buscaban al pastor vasco como empleado preferido. En el mismo periodo histórico, Nueva York acogía a una colonia vasca un tanto peculiar. Tenía su origen en la decisión adoptada por diferentes marineros vascos de abandonar el barco en el puerto. Nueva York fue la puerta de entrada más importante de la inmigración vasca en los Estados Unidos, y en ese ambiente surgieron varios hoteles y restaurantes vascos para facilitar el traslado del recién llegado de Europa, desde su barco hasta el tren que le conduciría al oeste americano. El establecimiento más legendario fue el Hotel Español de Valentín Aguirre. Otros vascos de Nueva York se dedicaron al comercio a pequeña escala o buscaron empleo manual. Por otra parte, numerosos vascos neoyorquinos se empeñaron en hacer su carrera en el mundo marítimo, trabajando como tripulantes en la navegación mercantil. Hubo algunos que se especializaron en trabajar como cocineros en dichos barcos. En esta manera, o en esta misma época, tanto San Francisco como Los Ángeles contaban con centros vascos urbanos. Ambos facilitaron la llegada y la distribución de personal vasco en el ámbito de la industria ovejera de la región, aunque también sirvieron como marco o lugar en donde los pastores o expastores podían cambiar de oficio. Hubo algunos que se convirtieron en hoteleros y dueños de restaurantes vascos. Otros se hicieron panaderos. También surgieron otras figuras como la de los jardineros vascos en San Francisco o en Chino, cerca de Los Ángeles, incluso la de aquellos que se dedicaron al negocio de la lechería. En todos los puntos urbanos que contaban con presencia vasca, y muy especialmente en Reno y Boise, muchos expastores se dedicaron a la construcción. El caso de Australia es completamente distinto. Hasta finales del siglo XIX, el continente australiano contaba con varias colonias, todas ellas inglesas. Como es bien sabido, durante el primer medio siglo de la presencia europea, Australia fue en realidad una cárcel.
Estoy ultimando el texto de un libro sobre vascos en las antípodas, o sea, actividades vascas en el sur del Pacífico desde la época de Elcano hasta los cortadores de caña de azúcar en el norte de Queensland en el siglo XX. Una de las figuras que más me fascina es la de Juan Bautista Legimas de Arrieta. Se trata de un personaje supuestamente de Donostiarra y si no de sus alrededores. Este Juan Bautista Legimas de Arrieta, después de ser prisionero de los ingleses durante la época de Napoleón, se convirtió en aliado de ellos e hizo de intermediario durante el levantamiento, guerra y revolución de la península ibérica. Más tarde, en 1821, emigró a Australia, llegando a ser un terrateniente importante en Nuevo Gales del Sur, con sus propios presos trabajando para él. Cuando consiguieron el estatus de colonias libres, todas las colonias australianas trabajaron por fomentar la inmigración europea a aquella zona. Algún vasco que otro entró por la puerta abierta. Se trata en su inmensa mayoría también de marineros que pasando por un puerto decidían abandonar su barco en busca de fortuna. Como California, también Australia contó con diferentes grandes descubrimientos de oro, lo que atrajo gente de todas partes del mundo, incluyendo algunos vascos. Sin embargo, de hecho, la inmigración vasca sistemática dio comienzo en la primera década del siglo XX, supuestamente cuando unos marineros vascos que pasaban por el puerto de Sydney tuvieron conocimiento de la posibilidad de ganar mucho dinero cortando caña de azúcar en el norte de Queensland. Algunos lequetiarras se establecieron en los distritos azucareros y llamaron a sus parientes. Pronto esta práctica llegó a convertirse en una clásica inmigración en cadena. Y así, antes de la Segunda Guerra Mundial, había docenas, si no cientos de vascos cortando caña. Para entonces, algunos pocos contaban ya con sus propias granjas azucareras. El trabajo era ocasional, estacional, en 4 o 5 meses al año, lo que provocó que muchos de los cortadores se convirtieran en nómadas, que seguían las cosechas de fruta en el sur de Australia. Algunos terminaron por establecerse en ciudades como Brisbane, Sydney y Melbourne, con puestos de trabajo permanentes en la construcción, estableciendo así las bases históricas de unas pocas colonias vascas australianas urbanas. Hay un hecho curioso. La inmensa mayoría de los vascos australianos entraron en Australia a través de la industria azucarera, un mundo dominado no por anglos, sino por italianos. O sea, cuando al inicio del siglo XX Australia se constituyó como país, hicieron mucho hincapié en la importancia de preservarlo para los blancos. Tanto fue así que las demás colonias australianas pusieron a Queensland la condición de repatriar a sus islas más de 8,000 kanacas, gente de raza negra de Melanesia, que era hasta entonces la mano de obra en la plantación y la cosecha del azúcar. El éxodo supuso para la industria azucarera la pérdida de toda su fuerza laboral. Creían que los blancos no eran capaces de hacer trabajo manual bajo el sol tropical. Después de un debate público celebrado en el Parlamento, Queensland envió a un reclutador a Italia y a Cataluña. Creían que gente del sur de Europa no era de toda blanca. No era del todo blanca, quiero decir, sino más bien morena. Podía ser que resistieran los rigores del oficio del cortador
mejor que los británicos y los procedentes del norte de la Europa continental. Hicieron el experimento y cuajó, hasta tal punto que en muchos distritos azucareros los excortadores italianos empezaron a dominar todas las fases de la industria, incluso como plantadores de caña en terrenos propios. Estos italianos fueron los que dieron trabajo a los primeros inmigrantes vascos, que al comienzo se juntaron a gangas, que es la palabra que los propios cortadores usaban del inglés gangs, para denominar a los grupos de trabajo de 8 o 10 cortadores. El italiano era la lengua franca de las barracas. Con el tiempo se estableció una masa crítica de vascos que facilitó la formación de gangas enteramente vascas y con el tiempo algunos cortadores se convirtieron en propietarios de granjas azucareras vascas. Podemos hacer constar las semejanzas entre la emigración vasca de los Estados Unidos y la australiana, por un lado, y las diferencias de ambas comparada con la emigración vasca hacia Latinoamérica, por otro. En sus historias respectivas, los vasco-americanos y los vasco-australianos comparten muchas características en común. Ambas inmigraciones estuvieron dominadas, si no desde su comienzo, casi por un único oficio. El vasco fue pastor ovejero en el oeste americano y cortador de caña de azúcar en el norte de Queensland. En ambos casos, el arquetipo del emigrante era el de una persona joven, poco letrada, procedente del ambiente rural vasco. La naturaleza del oficio aisló al inmigrante de la sociedad de acogida. El pastor pasó la mayoría de su tiempo solo, aislado en el monte, mientras que el cortador desarrolló su actividad más en un marco italiano que anglo-australiano. Después de unos pocos años de estancia, tanto el pastor como el cortador de caña volvieron a casa con una muy pequeña idea de la sociedad angloamericana o anglo-australiana y con unas pocas palabras de inglés en la maleta. Más que una experiencia profunda, supuso una paréntesis en sus vidas. Los pocos que sobre la marcha cambiaron de idea y optaron por quedarse en el país de acogida, experimentaron un progreso socioeconómico dentro de la propia industria ovejera o azucarera. Algunos adquirieron su propio rancho o granja de azúcar. Ambos movimientos eran en su esencia masculinos, aunque algunos hoteles vascos de Estados Unidos reclamaron unas pocas solteras vascas para el servicio en dichos hoteles y, por cierto, se casaron casi enseguida. La falta de mujeres vascas en Australia constituyó un problema desde el primer momento y continuó siéndolo, ya que entraba en conflicto con el deseo del gobierno australiano de retener a los cortadores inmigrantes y hacer que se asentaran allí. De hecho, la inmensa mayoría de los vascos volvieron a Europa después de unas pocas estaciones en Australia, y bastantes de los escasos excortadores vascos que decidieron quedarse en las antípodas se casaron con austroitalianas. Así que en ambos marcos, tanto en el del oeste americano como en el del norte de Queensland, la asimilación de los inmigrantes resultó ser casi nula o, en su caso, muy lenta. Del mismo modo, las posibilidades de establecer una verdadera colonia vasco-americana y vasco-australiana fueron muy limitadas y así fueron por mucho tiempo.
El contraste de la inmigración vasca a los Estados Unidos y Australia comparada con la que marchó a Latinoamérica no pudo ser más dramático. La inmigración angloamericana fue reciente y sin precedencia. Estuvo compuesta por hombres solitarios, en su mayoría jóvenes y poco instruidos, con origen en el mundo rural vasco. Actuaban como pájaros de paso, gente dispuesta a sacrificar unos años de trabajo penoso para reunir unos ahorros en vistas a crearse un porvenir en el País Vasco. Durante su estancia en el extranjero, vivieron físicamente, lingüísticamente y culturalmente marginados en el seno de la sociedad que les acogió. Es cierto que incluso en la inmigración moderna vasca hacia Latinoamérica nunca faltó el pájaro de paso, el solitario, pero predominaron las familias enteras que se restablecieron permanentemente en un marco de ultramar donde esperaban encontrar un legado vasco y unas redes personales establecidos. Esto es, una cultura y una lengua familiares y una plétora de oportunidades económicas en diversas industrias, oficios y, en el caso de los más preparados, también la oportunidad de ejercer su profesión. Lógicamente, ambos fenómenos dieron lugar a resultados distintos. Las estimaciones acerca de los números absolutos y relativos de vascos inmigrantes y sus descendientes en Latinoamérica, si no muy fiables, sí son sorprendentes. El gobierno vasco afirma que la población absoluta de la diáspora vasca mundial es el doble de la de Euskal Herria, o sea, 6 millones. La población vasca tan solo en Argentina, que se calcula ronda varios millones, supera por mucho a cualquiera de los demás países, incluso quizás el total de la del conjunto. Pero son puras especulaciones y dependen de las premisas del analista. Por ejemplo, debemos contar como vasco argentino al individuo con sangre de un único bisabuelo euskaldun. Se cuenta como vasco argentino la persona con las 4 costillas vascas, pero que ignora por completo tal legado familiar. E incluso en el censo oficial argentino no llegan a identificar vasco como categoría. Así que tenemos que especular sobre los números. En este sentido, en Estados Unidos hemos tenido más suerte. En los censos de 1990 y 2000, una muestra de americanos tuvo la oportunidad de identificarse como una o más etnias. Basándose en las respuestas, el gobierno americano calculó que la población vascoamericana en el año 2000 era más o menos de 58,000 individuos. 21,000, más de la tercera parte, residían en California. Aquella concentración suponía la mayor en toda la nación por mucho, hablando en términos de números absolutos, pero aún así representa solo el 0.000560% de la población de California. En términos relativos, los más o menos 6,000 vascos de Nevada y de Idaho suponían más dentro de sus sociedades respectivas. Así que en California la presencia vasca es más bien ignorada por la sociedad, mientras que en Idaho y Nevada es bien conocida por casi todos y lo vascoamericano forma parte de la imagen y de la identidad de ambos estados. Por el contrario, yo calcularía que la población euskaldun de toda Australia jamás sobrepasó las 2,000 individuos.
habría tocado su techo inmediatamente después del reclutamiento en el País Vasco a finales de la década de los 50 del siglo XX, de alrededor de 1.000 emigrantes que fueron contratados para trabajar como cortadores de caña. Pero el cambio inminente y a la vez brusco que se produjo en la cosecha del azúcar, o sea, la mecanización, supuso un pronto regreso a Europa para la mayoría de ellos. Y entro ahora en el tema de la inmigración vasca postmoderna, que empieza desde la Segunda Guerra Mundial y persiste aún hoy día. Está caracterizada por dos tendencias destacadas. Primero, la inmigración vasca a los destinos tradicionales considerados hasta ahora en esta charla, tanto hispanos como anglos, cesa casi por completo a la vez que salen nuevos emigrantes al escenario. Segundo, en las diásporas tradicionales brotan iniciativas asociacionistas institucionalizadas. Argumentaría que incluso esas iniciativas corresponden al cese del flujo de nuevos inmigrantes vascos que, por su mera presencia, hubieran dado nueva vida a la colonia vasca de acogida. Es precisamente entonces cuando, entre comillas, hacen falta los Euskal Etxeak o clubes sociales vascos, así como las organizaciones culturales, bien sean ikastolak o grupos de danzaris, en el caso de querer no solo expresar, sino preservar la cultura vasca fuera de Europa. Es entonces cuando la identidad vasca se proyecta públicamente por medio de fiestas organizadas y otros eventos. Es un proceso en el cual la expresión de una identidad más bien privada se convierte a la vez en fuente de orgullo personal y medio de comunicación público de una colectividad. Esa misma colectividad es, en algún sentido, una creación objetiva bien pensada y proyectada, no solo a través de todos los medios tradicionales de ambiente particular, Boise o Buenos Aires, sino también por medio de Internet y las redes sociales en los mundos globales y virtuales. Si consideramos la nueva inmigración vasca como un movimiento de emigrantes, los nuevos destinos son dos. En primer lugar, hay un movimiento considerable dentro de la UE, incluyendo los estados español y francés. Pero también con el colapso de las fronteras internas, por primera vez en la historia, toda Europa está abierta a todo ciudadano europeo. Así que hoy hay tanta emigración vasca a Londres, Milán y Copenhague como inmigración búlgara a mi querido pueblo de Echalar. Segundo, como parte del fenómeno de la globalización, hay una emigración vasca a donde sea. Por ejemplo, a China, siendo como es el país con la economía más dinámica del planeta. China ha atraído docenas de empresas vascas y más de 100 profesionales alrededor de ellas. Acaban de fundar un Euskal Etxea en Shanghái. Siendo Lehendakari, cuando Patxi López visitó Dubái hace unos años, algunos de los residentes vascos en Dubái salieron al aeropuerto a recibirle. También se puede mencionar el movimiento vasco que persigue cursar sus estudios universitarios. Varias docenas al año llegan a Estados Unidos en ese plan. O artistas atraídos por los grandes centros mundiales de la cultura como son Londres, París y Nueva York. O sea, la inmigración vasca postmoderna no es ni de masas ni tampoco resultado de reclutamientos formales.
está más bien basada en las decisiones individuales de personas en busca de oportunidades profesionales. Con el tiempo es posible que aparezcan nuevas diásporas vascas definidas como colectividades con una masa crítica relacionándose entre sí y reproduciéndose generacionalmente, con manifestaciones institucionalizadas como los centros vascos o Euskal Etxeak u otras asociaciones culturales. La otra característica de la inmigración vasca postmoderna es la tendencia de las diásporas tradicionales ya privadas de inmigración vasca significativa de formar Euskal Etxeaks, federaciones de ellas y otras entidades culturales. Tenemos algunos antecedentes como la fundación de las dos Laura Bat en Montevideo en 1876 y Buenos Aires 1877, como respuesta o protesta desde la diáspora a la pérdida de los fueros vascos después de la última carlistada. También en lugares tan dispares como La Habana en 1877, Nueva York en 1905 y Boise en 1908, se crearon asociaciones benéficas para asistir económicamente a los realmente desafortunados o incluso sufragar los gastos de su repatriación o entierro. Resulta interesante observar la casi simultánea creación de las primeras asociaciones vascas en Montevideo, Buenos Aires y La Habana, aunque fuera con propósitos distintos. O sea, los fundadores de las dos casas vascas de Sudamérica eran refugiados de la Segunda Guerra Carlista. En cambio, los promotores de la benéfica de La Habana eran los vascos pudientes de la isla, pro-españolistas, por cierto, o por supuesto que se oponían tanto a la guerra carlista como a la rebelión contra España por parte de los independentistas cubanos. Bueno, pues tengo algo más, pero no... ¿Qué? Bueno, voy a pasar a unas conclusiones entonces para no... Bueno, voy a resumir el hecho de que también este brote de asociaciones en la diáspora también es debido a los cambios de aquí y los programas del gobierno vasco, sobre todo hacia la colectividad vasca, con el programa de traer aquí jóvenes vascos de la diáspora, por ejemplo, por celebrar el Congreso cada 5 años de las colectividades vascas en el mundo, subvencionar a centros vascos en muchas partes del mundo. En fin, ¿no? Ha habido una relación bastante más estrecha, se puede decir, y oficial desde el cambio político aquí entre el país y sus varias diásporas que sigue desarrollándose, ¿no? Y se puede decir que, bueno, voy a esto. Me gustaría terminar con unas observaciones sobre el porvenir de la identidad vasca en sus diversas diásporas, porque es una pregunta que me hacen constantemente. Como bien es sabido, el gobierno vasco, a través de la sección Comunidad Vasca en el exterior, una oficina dependiente de la Secretaría General de Acción Exterior de Lehendakaritza, organiza muchas actividades de cara a las diásporas vascas, y he mencionado varios de ellos, ¿no?
pero para solicitar subvención de su centro, inscribir a su juventud para el programa Gastemundo de enviar un joven aquí para el programa de verano o enviar delegados al Mundo Bazarra, el Congreso, cualquiera de las asociaciones de la diáspora tiene que estar reconocida oficialmente por el gobierno vasco. Hoy día hay 184 entidades inscritas en el elenco oficial del gobierno vasco y la inmensa mayoría son clubes sociales. Representan casi todas las instituciones vascas esparcidas por el planeta. Podemos afirmar que algunas se organizaron precisamente para pedir ayudas al gobierno vasco. Casi la mitad, 84 de las asociaciones son argentinas, 38 están en Estados Unidos y Australia solo cuenta con 3. Por un lado, toda esa actividad asociativa es impresionante, pero por otro preocupante. Jamás ha habido tanto sentimiento organizativo en la diáspora vasca. Incluso se están formando euskal-etxeas en algunos de los nuevos destinos, sobre todo ciudades dentro del Estado español y algunas capitales importantes de la Unión Europea, como Londres, Bruselas, Berlín y Roma. Ahora bien, es evidente que son obras de los activistas, los emprendedores, los realmente convencidos y los realmente dispuestos a moverse en el ambiente de la institucionalización de la presencia vasca en su marco. Para muchos de ellos, mantener y expresar la cultura vasca es una misión casi religiosa. Pero si se analizan, por ejemplo, los datos que poseemos sobre la FEVA, que es la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, y la NAVO, llegamos a unas conclusiones preocupantes. La FEVA sostiene que un 10% de la población argentina desciende de euskaldunes. Como hemos mencionado antes, tales estadísticas nunca son precisas, pero aun considerando que aquella estimación está inflada, podemos sostener que la población vasco-argentina es bastante numerosa. Aceptando la cifra de la FEVA como base de nuestro análisis, resultarían 3.850.000 vasco-argentinos, 3 millones, casi 4 millones. Sin embargo, los ingresados en las 98 entidades que componen la FEVA suman tan solo 15.519. O sea, según nuestro ejercicio, aproximadamente un 0.4% de los vasco-argentinos pertenecen a una organización vasco-argentina. En realidad, creo que es una conclusión distorsionada por varias razones. Yo más bien afirmaría que la realidad argentina se asemeja a la situación de los vascoamericanos de Estados Unidos. Pero así, si repetimos el análisis que hemos realizado sobre los vasco-argentinos, pero tomando como sujeto a los vascoamericanos y tomando en cuenta la estimación de la colectividad vasco-americana según el censo americano del año 2000, llegamos a la conclusión de que los aproximados 5.000 socios de todas las entidades de la organización NAVO, que es la Federación de Clubes de Estados Unidos, vienen a ser menos que 1 de cada 11 de los 58.000 vascoamericanos, según el censo. Lo que quiere decir que tanto en Argentina como en Estados Unidos hay una inmensa mayoría de descendientes vascos que no se sienten motivados para ingresar en organizaciones vascas institucionalizadas.
Es de suponer que entre ellos habrá un gran abanico de actitudes hacia lo vasco, desde la indiferencia total hasta la vivencialización interior de la identidad como factor personal y privado, pero sin sentir necesidad de alimentarlo y expresarlo a través del envolvimiento en actividades colectivas e institucionalizadas. Así que, cara al porvenir, las noticias para las asociaciones vascas diaspóricas son buenas y son malas. Me explico. Son buenas en el sentido de que todas tienen a mano bastante materia prima con la que trabajar. Con el espíritu misionero de los organizadores cabe la posibilidad de hacer socios, por lo menos a una parte de los no comulgantes de su entorno. Las noticias son malas en el sentido de que es evidente que el paso del tiempo erosiona de manera implacable el interés de los descendientes euskaldunes de las diásporas. Con el paso de cada generación en cada uno de los países de acogida, la identidad vasca de los descendientes del inmigrante vasco se va diluyendo entre las influencias asimilatorias, principalmente los matrimonios mixtos y la educación de sus hijos dentro de otra tradición cultural y nacional. También hay otro factor en juego en este mundo postmoderno, y ahora termino. Gracias a las bondades de Internet, ahora todos podemos acceder a mundos virtuales. Existe ya una Euskal Herria virtual accesible tanto por los habitantes del País Vasco como para los de las diferentes diásporas. Cada vez más nos sentamos delante de nuestro computador consumiendo imágenes a la carta al gusto de cada uno de nosotros. En este sentido, hoy día cada individuo es creador de sus propios mundos virtuales, de modo de que cada uno compite por ganar el tiempo y la atención de unos y otros. Evidentemente son los jóvenes los que están más involucrados e implicados en este mundo. Son cada vez más y son precisamente ellos los que tienen en sus manos el porvenir de las diásporas vascas del mundo. Cabría preguntarnos si el día de mañana el vasco argentino de Lauragbad de Buenos Aires o el vasco americano de Boise Basque Center sentirá la necesidad de acudir a un lugar físico, un lugar de encuentro físico y real y no virtual. A lo mejor preferirá quedarse en casa consumiendo la cultura vasca a través de la pantalla de su computador. Sobre las contestaciones a todas estas preguntas, en esto como en tantas otras cosas, el tiempo dirá. Gracias. Eskerrik asko, profesor Douglas, por sus palabras. Abrimos entonces el tiempo de preguntas. Yo no sé si tanto Goyo Monreal como Asier quieren hacerle alguna pregunta antes de que vayamos recibiendo. No. Bueno, nos llega una primera relativa a cómo han cambiado las formas de comunicación entre las diásporas vascas y Euskal Herria en las tres migraciones, en las que ha referido como colonial, moderna y posmoderna. Bueno. ¿Qué importancia e incidencia puede tener esto en el futuro de las mismas? Bueno, claro, yo diría que el gran salto, o sea, en el contacto, claro, hasta la inmigración postmoderna, para llamarla así, bueno, o también durante la última fase de la moderna,
pues mejoramiento de medios de transportación, de comunicación, el teléfono, el barco de vapor, etcétera, etcétera, ahora el avión, ha creado una circunstancia bien distinta. O sea que yo creo que el ciudadano de la diáspora vasca postmoderna vive dentro de 24 horas de casa. O sea, incluso estando en Shanghai puede estar aquí. Estando en Copenhague puede venir aquí casi en fin de semana. O sea que no es una rotura como en un tiempo. O sea que sobre todo durante la época colonial y la primera fase de la inmigración de masas, pues cruzar el charco era cuestión de un mes o más, y así que no, muchas veces pues perdían incluso contacto con sus familias aquí, o era un contacto muy esporádico por una carta cada 2 años, una cosa así. Pero hoy en día con teléfono, con internet, bueno, yo conozco bastantes vascos de la diáspora ahora que están viendo televisión de aquí todos los días, o sea, están muy al tanto de telediario, ¿no? En Australia, por ejemplo. Otra pregunta, ¿hasta qué punto las distintas sensibilidades políticas en Euskadi, en Baskonia, en Euskal Herria, tienen también su reflejo en las Euskal Etxeak, en los centros vascos en destino? ¿Y en qué modo también mediatizan su presente y su futuro, ¿no? Ya. Bueno, pues yo diría que también es otra diferencia entre Latinoamérica y el mundo anglo que estoy tocando hoy. O sea, tanto en Australia como en Estados Unidos hay que tomar en cuenta que los que emigraron allá tenían bastante poca formación formal, o sea, poca educación y poca formación política antes de marcharse. Se marcharon con 18 años o 22 años, una cosa así. Así que, y realmente han ido a zonas, bueno, siempre han sido una minoría pequeña en el marco de acogida, así que siempre han tenido gran sensibilidad de las opiniones de sus vecinos, de los anglos, de la sociedad anglo. Y así que no han tomado un perfil destacado sobre temas de la política de aquí. E incluso se puede decir que pierden, o sea, en la diáspora, pues siempre hay otro elemento que es el anacronismo. O sea, que el abuelo sale de aquí en el año 1920 y su nieto tiene una impresión de esto más o menos formada de lo que le dice el abuelo que salió en el año 20 y no ha vuelto. Así que en este sentido tampoco están al día. Así que yo diría que bueno, Nueva York puede ser una excepción, pero yo diría que en el mundo anglo hay poca simpatía hacia el conflicto vasco e incluso cierta molestia. Durante todos los años de ETA, pues casi la única noticia que salía en la prensa norteamericana era cuando explotó una bomba o una cosa así. Y claro, los vascos americanos, sobre todo los vascos franceses, pues estaban bastante molestos por aquello, ¿no? Ahora, Latinoamérica es otra cosa. Muchos exiliados de la guerra civil se fueron allá. Aquel mundo es bastante más diversificado políticamente. Hay de todo. Hay españolistas entre algunos vascos hasta gente con simpatía con ETA e incluso exiliados de ETA que están en varios países de Latinoamérica. Así que es otro mundo que el mundo anglo.
¿Qué punto de encuentro se puede producir en estos centros, en estas Euskal Etxeak, entre miembros de generaciones como las de posguerra y las más recientes por motivos de migración, por formación estudiantil o oportunidades de trabajo? ¿Cuáles pueden ser los puntos de conexión y cuáles pueden ser los puntos de Pues es uno de los, dispersión? Sí, es uno de los retos. Por ejemplo, vienen a nuestra universidad por la puente que tenemos, por la creación de programa, etcétera, y por USAC, otro programa que trae estudiantes aquí. Pues hay bastantes estudiantes vascos que van a Reno, no todos. Incluso la minoría se ingresan y se meten en tema del Centro Vasco de Reno, el Eusko Etxea de Reno. O sea, lo ven un poco como una institución de qué sé yo, no de anacrónica o con intereses que quieren jugar a mus, que quieren tener la fiesta vasca anual, etcétera. Y no es que están en contra, pero no se mueven. No se ingresan en ello, muchos. Y yo creo que Nueva York acaba de conmemorar el centenario de la fundación del Eusko Etxea de Nueva York. Y, sin embargo, el Eusko Etxea de Nueva York tiene 100 socios. Y habrán bastantes, bueno, habrán, qué sé yo, 2.000 vascos quizás en Nueva York. Y hay mucha gente que va de aquí, de artista, de universitario, de profesional o lo que sea, que igual ni conoce la existencia de la Eusko Etxea de Nueva York y sin ningún interés en ingresarse en ello. Así que hay una falta de conexión, se puede decir, entre esa emigración postmoderna, por ejemplo, a Buenos Aires y todas aquellas otras 2 emigraciones y el legado de ellos. Sí tocan los dedos, quizás los dedos, pero no se abrazan. Al hilo de la explicación que señalaba sobre las Euskal Etxeak, su distinto comportamiento en Latinoamérica y en Estados Unidos, le preguntan cómo explica entonces el caso de Pete Senarruza, que manifestaba su simpatía por el plan Ibarretxe y del cual parecía, por tanto, que estaba al tanto de la política de Euskadi más reciente. Bueno, pues puedo decir que puedo dar la historia personal de ese interés de Pete. Nosotros en Reno, ¿qué año sería? Igual 72, organizamos el primer curso aquí en el país, empezando en Ustaritz, de estudios vascos de verano, ¿no? John Bilbao y yo venimos aquí con un grupo de estudiantes, ¿no? Y empezamos en Ustaritz. Entre los 20 estudiantes o algo así, el único hijo de Pete Senarruza era uno de los miembros del grupo, ¿no? Y él se amoró con el país y sobre todo se interesó por la política vasca. Volvió a Idaho y agarró a su padre por el cuello y le dijo, vamos a volver allá. Pete nunca había estado aquí hasta entonces, ¿no? Y no tenía ninguna participación, bueno, era socio del club local, el Eusko Etxea, pero no era un activista ni nada. Y vino aquí el verano siguiente, creo que era, padre e hijo, y Pete Senarruza se convirtió en un creyente y muy nacionalista al final y en fin, era uno de los vasco-americanos del oeste americano que terminó más interesado en la política de aquí y más activista que de casi de todos, ¿no? Pero era esta chiripa de esa coincidencia y la influencia del hijo más bien que una influencia de su vida personal, bueno,
su carrera, ¿no? Tras el análisis de estos 500 años de diáspora, ¿nos haría alguna reflexión, algún aprendizaje para el modo en que los vascos podemos acoger también a los inmigrantes que provienen del resto del mundo? Bueno, es una pregunta bien interesante, porque no he estudiado la situación aquí, pero ya sé que viene gente tanto de América del Sur como del centro de Europa, etcétera, del sur de África, y sé que hay algunos problemas, pero tengo la sensación de que el País Vasco se está portando mejor que la mayoría de Europa cara a ellos, y yo no sé si es cuestión de que tiene algo que ver con esa tradición emigratoria, pero no sé, yo creo que es parte de toda la dinámica política que se ha desarrollado aquí con la autonomía y el hecho de que la población de este país está muy dividido repartido entre dos grupos grandes y casi iguales de euskaldunes y no euskaldunes, así que todo la creación de todas las instituciones sociales y políticas después de la transición aquí ha supuesto aquí dentro del país una dinámica de tener que enfrentar todas estas cuestiones de cómo asimilamos a los de fuera, ¿no? Así que... Y la última, si no hay ninguna pregunta más, en este mundo digital, ¿de qué manera los ciudadanos vascos podrían mantener y alimentar su relación con aquellos vascos o descendientes de vascos en la diáspora? Bueno, pues yo creo que Asier sabrá más que yo sobre aquello, pero es difícil, es bien difícil. Yo creo que los encuentros van a ser más bien por internet con el tiempo que por traslados físicos. Y yo creo que aquella juventud es interesante, porque con esos congresos que han organizado aquí, jóvenes, porque los delegados en su mayoría son bastante jóvenes, se han relacionado. O sea que ya hay gente de Boise que está en contacto con gente de Sydney, ¿no? Y con el internet están en una comunicación constante, etcétera, y ambos están comunicando, están consumiendo la cultura vasca, sobre todo la música popular y cosas así de este país. Así que hay un fenómeno. El gran experto de esto en esta aula sería Pedro Oyarzábal, que acaba de publicar un libro sobre este mundo virtual vasco, ¿no? que se está creando, ¿no? Pero otra vez diría yo, es muy fácil especular, pero yo especularía, por ejemplo, bueno, el porvenir de las diásporas. ¿De aquí a 100 años habrán diásporas vascas? Pues no sé. ¿Aquí a 100 años habrá una cultura vasca en este país? No sé. De aquí a 100 años. Yo puedo sacar un argumento lógico de que no, o de que va a ser un país independiente. O sea, todo el abanico de las posibilidades, pero serían puras especulaciones, pero se puede pensar en organizando los elementos en juego en cualquiera de los extremos, ¿no? De aquí a 100 años. Y pasa lo mismo con la diáspora. Yo no sé si estas diásporas pueden sobrevivir de aquí a 100 años. El tiempo dirá. Bueno, agradecemos entonces al profesor Douglas
su intervención, sus palabras, su reflexión y sobre todo a partir de su encuentro con España en el año 59 y tras su regreso a Chicago y el que decidiera acercarse a nosotros nuevamente y haber dedicado todos estos años a haber visto desde tan lejos pero de un modo tan entrañable y cercano pues un pequeño pueblo como es el nuestro que forma parte de esa gran comunidad que somos el conjunto de la Unidad. Mila esker bihotz.